Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario. Yo muy bien. Espero que todos los que nos están viendo también estén muy bien. Sí, con mucho calor y pues ya un viernes donde una vez más agradecemos que nos permitan entrar y que nos escuchen. Y el día de hoy, fíjense que vamos a hacer como una pequeña presentación de qué es la forma, qué es la terapia que estamos proponiendo cada uno desde su trinchera, por decirlo así, y creemos que, pues, como dice, el sol sale para todos y de igual forma, o haciendo un símil, hay una terapia para cada uno de nosotros. A veces, cuando comenzamos a buscar ayuda, no sabemos a qué o a dónde aproximarnos y luego salen tantos nombres, pero que no sabemos bien a bien de qué es lo que se trata. Entonces, bueno, no sé cómo haya sido tu experiencia en esto de ir descubriendo la terapia que era para ti, Adriana, pero sí de repente es como todo un abanico de orientaciones. Así es. Entonces, pues a mí me gustaría comenzar preguntando de qué va la logoterapia para luego entonces irte haciendo otras preguntitas conforme vayamos discutiendo. Ok, me parece muy interesante tu propuesta el día de hoy porque tienes razón. Cuando nosotros no nos sentimos bien y sabemos que requerimos de una ayuda emocional, mental, etcétera, integral, yo así le llamo. Entonces buscamos por todos lados, pero muchas de las veces hay ciertas terapias o ciertas corrientes que no son las adecuadas. Para nosotros no se sienten bien. A mí, bueno, ya después te explicaré cómo llegué a la logoterapia, pero Uh les -huh. quiero platicar un poquito, bueno, a ti y a todos, qué es la logoterapia. Muy breve, la logoterapia la desarrolla el señor Viktor Frankl, que era un psiquiatra muy afamado en los años 30, 40. Él estuvo recluido en un centro de, pues son estos campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, Uh -huh. porque pues él era judío y entonces ya sabemos toda la historia, todo lo que pasó. Y ahí dentro del campo, él se da cuenta de que la condición humana es muy diferente, ¿no? Entre todos las personas que estaban en la misma circunstancia, viviendo el mismo encierro o el mismo encarcelamiento, todos lo vivían de manera diferente. Y entonces, bueno, una vez que él sale de ahí, como una catarsis, él lo menciona en alguno de sus libros, empieza a escribir todo aquello que él observó, todo lo que lo llevó de alguna manera a estar ahora fuera, porque muchos fueron ejecutados, muchos se murieron solos, pues ellos se quisieron. Y bueno, él habla de que la logoterapia, la palabra logos es en griego, significa sentido, significado, propósito. Y por eso de ahí tomó ese nombre. Es la tercera escuela vienesa de psicoterapia, que está centrada en el sentido de la existencia humana. Y la propuesta es que sea el mismo hombre, el mismo ser humano, quien descubra todo esto del sentido de su vida personal a través de los valores que ya trae, porque él lo que pensaba es que ya los hombres, al ser seres tridimensionales, esto significa que tenemos conectados la mente, el espíritu, el cuerpo, ya tenemos de entrada ciertos elementos, ciertas herramientas, yo le llamo, que podemos usar para nosotros mismos irnos descubriendo, no necesariamente que alguien te lo tenga que decir. En esta terapia en particular, aquí no hay consejos, aquí no hay resoluciones de parte del terapeuta, aquí es Mm. una parte de reflexión, ¿no? Entonces tú vas reflexionando con tu misma la situación que estés pasando y nosotros solamente somos como acompañantes, pero para poder reflejar de alguna manera algo que tú no estás viendo en tu entorno, en tu situación, etc. Y por ejemplo, supongamos que yo llego contigo a terapia, ¿cómo es el primer procedimiento? ¿Cómo es la aproximación? Porque, bueno, dices que es en este tipo de enfoque.
no es tan directivo, es decir, tú como terapeuta no le vas a decir qué hacer ni qué resolver. Así es. ¿Qué es lo que yo tendría que esperar en este proceso de la logoterapia? Bueno, primero es darte cuenta el qué te hizo llegar primero a terapia, a la que sea, no Ujú. importa cuál. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces ellos nos contactan porque saben que los podemos acompañar, que los podemos ayudar de alguna manera, pero no tienen ni idea de las corrientes. Entonces, Así es. no llegan con esa claridad de, ay, sí, yo voy a ir acá. Es más bien de oídas o de algo que alguien les haya contado en algún momento. Entonces, yo al final lo que hago es, llega una persona a terapia y siempre lo primero es, ¿qué te hizo llegar a este momento? ¿O qué te hizo llegar a pedir ayuda? Porque ahí entonces entra en contacto ya con su realidad, ahí ya puede empezar a abrir. Muchas veces llegan y no es realmente porque ellos así lo elijan, sino porque a lo mejor alguien les dijo o los llevaron a fuerza muchas de las veces. Pero ya cuando alguien te expresa la razón y dice, bueno, yo estoy aquí porque siento, ya empiezan a hablar, o estoy aquí porque me trajo mi esposo, por ejemplo, o mis papás. Entonces ahí, ya con esa información, ellos empiezan a reflexionar y empiezan a darse cuenta. Muchas veces cuando empiezan ellos a hablar, empiezan a decir cosas que no saben de dónde sale, ¿no? O sea, así como de, ay, Ujú. ¿por qué dije esto? No me acordaba de esto otro. Y es porque ya lo traen adentro, solamente es cuestión de irlo deshebrando. Yo siempre he pensado que la logoterapia, y no sé, al final yo creo que todas las terapias son como si fueran una cebolla. En esa Ujú. cebolla, ¿no? Tienes el bulbito que está al centro y todo está rodeado de capas. Entonces, lo que hay que llegar, la gente llega a una terapia, al menos conmigo así ha pasado, llegan pues, con la capa mayor, ¿no? Con la superficie. Poco a poco se va a ir quitando capas hasta que llegan realmente al bulbito, que es el centro de la situación. Y desde ahí ya pueden ellos ir haciendo todo esto que se propone, que ellos mismos vayan descubriendo, que ellos mismos vayan acomodando las cosas que necesitan acomodar, a lo mejor incluso hasta modificar ciertas cosas. Pero una de las propuestas de la logoterapia es darte cuenta de qué es lo que te está pasando, darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo. A eso le llamamos la conciencia. No, no es esta Ok. parte del angelito bueno y malo que te dice que hacer, no, eso es otra cosa. Para nosotros la conciencia es que estás consciente, te estás dando cuenta de qué hay y qué no hay para que entonces puedas tú ya avanzar y descubrir tu propio sentido de vida. Y por ejemplo, tú como terapeuta, en este sentido, estás acompañando a que la persona vaya reflexionando eh, sobre aquellos, como decías, ¿no? Los valores con los que cuenta, Uh de -huh. los cuales podría echar mano para poder construir ese sentido de vida. Exacto. En ¿Sí es así? general, sí, nos centramos en el hoy, en ahorita. O sea, cuando alguien llega, por ejemplo, la primera vez, probablemente salgan muchos temas, ¿no? Porque ya la Ajá. gente muchas veces llegan desbordados. Entonces sacan muchos temas, de esos temas se elige uno, porque no puedes tratar todos en una sesión, es imposible. Se toma uno, el de hoy, el que me está quejando hoy. Es importante el pasado porque de alguna manera nos conecta con lo que somos hoy, pero no nos vamos al hecho del pasado. O sea, es, Uh-huh. lo que traes hoy seguramente viene por algo que sucedió, pero nos concentramos en el hoy. Tampoco nos vamos al futuro tal cual, pues porque no hay. Todavía no está el futuro es algo que no es tangible, pues no está. Pero si nosotros nos concentramos en hoy, arreglar de alguna manera o acomodar de alguna manera nuestro hoy, pues entonces de alguna manera ya estamos arreglando este futuro que tanto a veces angustia y a veces preocupa a la gente. Oye, y por ejemplo, en este proceso de ir viendo las cosas, poniéndolo en la perspectiva del hoy, Uh -huh. ¿qué va sucediendo con los valores y las creencias de tu consultante? Esa parte ellos la abriendo, pues la van viendo, se van dando cuenta si esos valores y esas creencias y esas tradiciones y todo lo que traen, su bagaje, ¿no? De humano, Uh-huh.
sí sigue funcionando ahorita, pues ya es obsoleto y hay que cambiarlo o que hay que modificarlo. Entonces ahí también ellos pueden irse dando cuenta en esta reflexión si esto que aprendí, si esto que ya traigo como un valor, como una creencia, etcétera, me sigue funcionando hoy, que creo que eso habíamos hablado en otra de nuestras Sí, cápsulas. Entonces ahí se puede dar esa transformación. Pero aquí también algo que la logoterapia propone es que todo esto se puede dar siempre y cuando tú elijas hacerlo. Porque también está esta opción, me ha pasado mucho, que llegan pacientes, sobre todo las mujeres, fíjate, esto es muy interesante, sobre todo las mujeres que llegan con problemas de infidelidad o casos de infidelidad, ¿no? Porque, bueno, nosotros muchas veces sabemos, bueno, en la logoterapia siempre hay un 50 y 50, siempre, en todas las relaciones. Entonces, aun cuando es infidelidad, aun cuando es maltrato, aun cuando hay cosas muy difíciles para muchas personas, estas mujeres, al empezar con esta forma de ir reflexionando, de irse dando cuenta, de que no toman ellas su responsabilidad, dejan la terapia. O sea, así, ya está hasta contadito lo tengo. No digo, yo sé que no es general, pero las que he estado en contacto son 4 sesiones y en 4 sesiones ellas se pueden dar cuenta de que muchas de las cosas al final fueron permitidas por ellas mismas. O sea, ya no hay, ay, sí, qué mala onda, ese marido infiel. No, aquí no hay eso, no hay juicio, todo es muy neutro. Y ellas mismas al darse cuenta, no, mejor no, y se van. Entonces, es la logoterapia, una de las palabras es confrontativa, pero no en un plano amenazante. Suena amenazante la palabra, pero al final es darme cuenta, o sea, realmente esto de lo que yo me estoy quejando o esto que yo estoy experimentando como sufrimiento, o sea, ¿es real o me lo estoy yo generando o me lo estoy yo inventando o estoy depositando mi responsabilidad en otro? Entonces, sí, muchas de las veces, como decía el señor Viktor Frankl, es una terapia donde el paciente seguramente va a hablar de muchas cosas que él quiere sacar, pero va a haber otras que va a escuchar de sí mismo o incluso de los reflejos que hacemos que no le van a gustar y que no son tan agradables. Pero ya al poderlo abrir, entonces ahí es donde se empieza a dar una transformación y una apertura a que de verdad pueda haber un camino para sanar. Así es, ujú. ¿cómo ves? Es bien interesante porque a diferencia creo que de otras propuestas como más clásicas, efectivamente el proceso no es tan largo, Uh -huh. que puede ser una cuestión a lo mejor de, comparado, no sé, hablando con un psicoanálisis, etcétera, de años. A lo mejor es una propuesta también más corta en el sentido de no tener a la persona tanto tiempo bajo esta terapia, Así es. eh, porque se busca eso, a ver, esto es lo que en este momento te está generando un dolor, bueno, vamos a trabajarlo, reflexiona, date cuenta para entonces actuarlo, si es que así lo decides, ¿no? Sí, igual dependiendo la persona y dependiendo todo lo que traen, pues sí puede ser una terapia larga, pero Ujú. generalmente como son del hoy y al final es que ellos descubran todo lo que tienen para poder de alguna manera ayudarse en algún momento, pues sí, sí son más cortas, ¿no? Y puede haber momentos incluso en que solamente asisten a una sesión para aclarar algo que ellos ya que no están pudiendo solos, ¿no? La verdad es que a mí me parece fantástica porque no tienes que estar por años y años y años en una situación o en una terapia que a lo mejor no te está funcionando. Por eso es importante, pues, ver diferentes, ¿no? Y poder como acercarnos a todas ellas para saber qué es lo que a mí como persona en mi unicidad, mi parte única e irrepetible, me podría funcionar. Oye, y por ejemplo, ¿qué papel juega lo espiritual dentro de la logoterapia? Bueno, algo que menciona el señor Viktor Frankl es que somos seres espirituales, pero no se va a la religión, no se va a lo
paranormal, ¿no? El espíritu, como él lo describe, es esta parte privada, íntima, ¿no? Que ya está dentro de nosotros, que él le llama también nuestra parte sabia. Y esa parte sabia, al conocerme también, sabe por dónde. Esa es la parte espiritual. Entonces, por eso te digo, estamos conectados en mente, cuerpo y espíritu, esta parte muy, muy personal. Entonces, desde ahí también es qué hay en esa cajita, qué hay adentro de mi espíritu, que me va a ayudar a poder moverme de diferentes maneras si es que así lo elijo. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque me da la sensación de que de verdad pues estamos aquí para algo, ¿no? O sea, que no nada más estamos aquí para que alguien dirija nuestras vidas, que nosotros mismos podemos tomar esa responsabilidad de mí para entonces sí poder avanzar y vivir diferente. Sí, qué interesante. Y en Y realidad, así es. pues que se centra justo en esta que te está pasando y que no descarta que incluso desde tu parte espiritual puedes llegar a apuntalar este sentido de vida, ¿no? Sí, de hecho, una parte es que el espíritu no enferma. O sea, esta parte interior tuya nunca va a enfermar. Entonces, aunque tu cuerpo físicamente esté inmóvil, tienes esa parte interior para poder seguir dirigiendo tu vida aún cuando estés en cama, aún cuando no te puedas mover, ¿no? Ahí, esa parte espiritual, a eso se refería, ¿no? Por todo lo que él vio. Entonces, sí te conecta a seguir como humano, ¿no? En esta tierra, haciendo y buscando y descubriendo tu sentido de vida, independientemente de lo físico, de cómo estés. Y no sé aquí, Mario, si tú tengas algo que me puedas platicar de la tuya, de la gestal. Pues mira, ahora que te escucho, creo que también comparten muchas cosas en común. Uh-huh. Bueno, la terapia Gestalt también es relativamente joven, más o menos en los años 50 comienza las primeras propuestas y es una terapia más joven porque también a partir de los 60, digamos, en Estados Unidos es cuando ya cobra más forma. Bueno, las primeras personas, por ejemplo, o los exponentes eran Fritz Perls, Hefferlein y Goodman, Paul Goodman. Bueno, todo esto surge, o el nombre de Gestalt viene desde la psicología de la Gestalt, donde no sé si has visto estas figuras que, por ejemplo, que son dos copas, pero que en el fondo negro se alcanza a ver como la silueta, Uh-huh. Sí. ¿no? Lo que dicen es que al final los seres humanos tenemos la necesidad como de completar aquellas situaciones que no están del todo cerradas Uh-huh. y que a veces en este completar lo que vemos se, se crea un todo donde a veces tú puedes ver tanto unas copas como dos rostros, ¿no? Okay. La Gestalt se dice que es como una terapia de la situación en el sentido de que tanto el individuo es influido por el entorno como el entorno es influido por el individuo. Es como una relación recíproca. Ya. Así como estos cuadros donde no puedes despegar el uno del otro y si los despegas ves o una copa o bien los despegas y ves el rostro. La cuestión, por ejemplo, es que efectivamente dicen, es que no es que tú como sujeto tengas una dolencia por ti mismo, sino que toda esta dolencia está por una situación y un contexto. Uh-huh. La situación o tu entorno también te están molestando o generando dolor, lo mismo, pero es una co-creación. Okay. Aquí, por ejemplo, a diferencia de otras corrientes donde la responsabilidad está mucho en el sujeto, lo Uh-huh. que se trate de hacer justo como bien decías, a ver, esto no se generó solito ni me lo inventé yo. También hubo la participación de otras personas para que esto se creara. Digamos que es un poco en el sentido de ir viendo aquello que te toca y que sí tienes que asumir la responsabilidad, pero también
que otras cosas no son también parte tuya. En este sentido, por ejemplo, hay cosas, decir, bueno, se hace revisión de las creencias, porque a veces justo lo que decíamos en otra sesión, creemos que todo con nuestra omnipotencia o nuestro ego, nuestro narcisismo, yo me generé todo esto. Claro. Sí y no. O sea, algo tuviste que hacer, pero hubo otras personas que colaboraron para que llegaras a esta situación, ¿no? En la Gestalt entonces se habla mucho de lo que es el entorno o la situación. También se habla mucho, como tú decías, date cuenta, ¿no? Ese proceso de llegas a la terapia, comienzas a hablar y a través de la reflexión, por ejemplo, viene el proceso del awareness, ¿no? De darte Darte cuenta cuenta. de la reflexión de, oye, sí es cierto, a ver, las cosas no son tan negras o tan blancas como yo pensaba, sino que vienen con los tintes, ¿no? Y en ese sentido, creo que más que ir quitando, porque a veces llegamos mucho a la terapia con la idea de quítame esto que no me gusta de mí, quítame esta parte que no, es más bien, no vamos a quitar, vamos a ir sumando en esta idea de la totalidad, ¿no? Porque también algo, y creo que comparten la logoterapia como la Gestalt, es que como son corrientes humanistas y además existenciales, tienen una postura no tanto de la patología. Así es. O sea, no llega así tú estás viendo a la persona y por dentro, Tienes un patología, patología, trastorno. ajá. Sí. Es importante, sí, pero se trata de ver justo al ser humano que hay frente a uno. Exacto. Y por otro lado, fíjate que también en este sentido, en esta gestalt, en este entorno sujeto, también se habla de las polaridades, ¿no? O sea, cómo a veces nos estamos moviendo como en un péndulo entre lo que es bueno, lo que es malo, por llamarlo de una forma y por ponerlo entre comillas, entre lo que sería funcional, lo que sería disfuncional. Y lo que se trata de hacer y entender es que, a ver, esto que se generó, no todo puede ser disfuncional porque en algún momento te ayudó y te ayudó a sobrevivir, mal que bien. Sí. Vamos a ver entonces cuáles son, y justo la Gestalt comienza como en esta exploración de qué es lo que necesitas para que se genere esta transformación. Porque como eres un ser humano, estás en un proceso de transformación constante. Afortunadamente, lo que dicen las corrientes humanistas es que somos seres en proceso. Nunca vamos a ser los mismos y siempre tenemos la posibilidad de cambiar. La cuestión es a través de la reflexión o de darte cuenta, de ver estas polaridades que hay en ti y se manejan mucho a partir también la reflexión de las creencias, los asuntos inconclusos y los introyectos, ¿no? Algo que, por ejemplo, maneja mucho la Gestalt es que a veces tú puedes haber estado tan desconectado o desconectada de tu entorno o de ti mismo que es como si hubieras estado perdiendo contacto y estás como adormecido. Y lo que se maneja son como, dicen, el ciclo es como un círculo, el ciclo de contacto, o si lo quieres ver como si fueras escalando una montañita. Quiero cambiar mi situación con mi pareja. Quiero terminar esta relación de violencia. Bueno, la cima sería, por ejemplo, a lo mejor ya el cambiar de pareja o el cambiar de trabajo o el cambiar de encontrar otra situación. Pero antes, para que tú llegues a la cima, tienen que pasar como muchas cosas. El deseo de cambiar, reflexionar en la necesidad, creer que tienes derecho de cambiarlo, revisar tus posibilidades y a veces nos quedamos como a la mitad del camino porque a lo mejor las creencias o las necesidades que no, nos impiden seguir avanzando.
Así es. Y a veces lo que se hace en terapia es, bueno, esta situación, porque ¿qué es lo que te está impidiendo llegar ahí? Y si ya llegaste arriba, ahora vas a tener que descender o va a tener que continuar el movimiento. ¿Por qué te quieres quedar arriba? Ujú. ¿Por qué se te olvida que la vida es un proceso y que como tal tienes que o cambiar o comenzar a moverte en ese círculo, ¿no? Porque a veces ya conseguí una nueva pareja o viene el cambio, pero me aferro porque no quiero que nada cambie en esta vida, ¿no? Así es. Entonces, a veces, por ejemplo, hacemos como esta revisión, pero como bien dices, estos enfoques no es que tú como terapeuta vas a decir lo que tiene que hacer, porque también en la gestal es, date cuenta, Ujú. estas son las opciones en términos de responsabilidad y está bien, este es el abanico, si no lo quieres está bien, pero asume las consecuencias, ¿no? Ujú. Y a veces, por ejemplo, en las terapias uno no llegas, o, por ejemplo, vamos a hablar, no, cada terapia es distinta. Sin embargo, fíjate que es interesante porque no sé si a ti te pasa, que cuando comienza la sesión es como si llegara el agua toda enlodada, toda turbulenta, y de repente se comienza a aclarar y comienza a aparecer como una figura. Así se le llama en la Gestalt, cuando comienza a hacer figura algo y dices, ah, la persona en realidad está hablando de que le dolió que lo terminara la pareja o de que le está doliendo mucho, pero en realidad, por la forma en la que lo expresa con su cuerpo, ha estado haciendo ciertos comentarios y está saliendo otra cuestión. Así Entonces, es. tú como terapeuta estás como en un circo de varias pistas, ¿no? Porque estás escuchando el discurso, pero también estás viendo el proceso. Así es. Sí, y sabes que, sí, bien dices, son muy parecidas, con diferentes toques, Ujú, pero al final, al ser humanistas, al ser existenciales, están muy conectadas. Y sí, ujú, nosotros decimos que el problema del paciente, así les llamamos, el que llega, pues, con el que llega, no es el problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor llegan con esa superficie y vas jalando, vas rascando, vas metiéndote un poco más y detona en otra cosa. Entonces, por eso a mí me parecen muy interesantes. No sé si te pueda contar, Mario, cómo llegué brevemente, sí. cómo llegué a la logoterapia. Estuve pasando una etapa hace a lo mejor unos ya 10, 11 años, hace mucho ya. Estaba viviendo una etapa de mucha ansiedad, muchas situaciones difíciles. Entonces, pues conseguí así, como yo creo que todo mundo, pues una persona para hablar. Yo nunca investigué qué tipo de terapia era ni nada. Y bueno, llegué con una psicóloga y creo que era psicoanálisis, o la verdad es que ya ni me acuerdo porque fue hace muchísimo tiempo. Y entonces yo llegaba, ¿no? Y hablaba, y entonces hablé de todo, ¿no? De mi mamá, de mi papá, de mis perros, de mis hijos, de mi marido, de mí misma, de novios, divorcios, o sea, de todo lo que pude hablé. Y al año, pero yo me seguía sintiendo mal. O sea, la señora, imagino que por la terapia que ella estaba dando, porque todos tenemos además un mecanismo especial, ¿no? Lo Ujú. único que hacía era observarme, era muy amable, eso sí, me observaba, sonreía, hacía así, no me decía nada. Y entonces, pues yo hablaba y hablaba y todas las sesiones era lo mismo. Y seguía yo hablando de lo mismo. Hasta que un día yo me seguía sintiendo súper mal y sí le dije, oiga, ¿algún día me dan de alta? ¿O cómo es eso de dar de alta a la gente? O sea, ¿cómo sé que yo ya estoy bien? Porque la verdad es que no me siento nada bien. Y nada más me dijo, bueno, pues tienes que seguir viniendo, hablar de lo mismo y pues llorar o sacarlo así hasta que ya no sientas nada. Dije, no, pues no. O sea, llevo un año y me sigo sintiendo igual. Y bueno, entonces me di de alta yo sola y después, hablando con una persona que en aquel entonces tenía más contacto, me dijo, oye, ¿por qué no pruebas la logoterapia? Pues, ¿qué es eso? Ay, pues ve e investiga. Dije, pues bueno, como no me sentía nada bien, pues yo seguía buscando.
Entonces, bueno, ya me metí a investigar y leí lo que era la logoterapia, la descripción que ellos daban en su, bueno, en la institución. Y dije, oye, pues esto está muy bien, me gusta. Y ahí voy, hice un examen. Lo que nunca me aclaró esta persona era si quería que yo fuera a logoterapia a tomar sesiones como paciente o si Ajá. me mandaba a estudiar, pero pues bueno, como yo soy de estudio, dije, pues yo Pues me meto al terminaste curso, ahí. yo me meto al curso y a ver a qué sale. Y entonces, bueno, al final algo que yo creo que me enganchó fue que al estar haciendo el examen, porque te hacen un examen, te ponen un video, bueno, aquel entonces te ponían un video de la vida del señor Viktor Frankl, muy breve, y suena una frase que dice sanar alma, ¿no? Y eso fue así como de, ay, aquí, o sea, ¿por qué? Porque mi alma no estaba en buenas condiciones. Y dije, pues de aquí me agarro. Y entonces, bueno, al final cursé muchos años, porque también esto es importante, Mario, que lo mencionemos. Una preparación para poder ayudar, para poder acompañar a la gente, no es de un año, ¿no? No, No es de 6 meses, son años de estudio, años de estar leyendo, años de investigar. Y bueno, a mí me tomó fácil 6 años, ¿no? Entre el estudio y todo esto. Todas las ujú, clases que tomamos, toda la preparación que nos dan, porque no nos dan nada más la logoterapia en sí, nos dan todos los elementos humanos que podría estar viviendo alguien, como violencia intrafamiliar, talleres de sexualidad, mil cosas. Entonces, bueno, al final llegué ahí y ahí me di cuenta, cuando entré a la logoterapia, ahí me di cuenta que empecé a sanar porque estos elementos básicos de con qué cuentas, ¿no? Con qué valores cuentas, eh, cuáles son tus momentos en ahorita, cómo estás, porque a lo mejor sí dices, bueno, me hizo mucho daño la muerte de mi papá, es un ejemplo, pero pues eso fue hace casi 40 años. Y entonces ahora, es ahora, hoy, algo que me aflija, pues no, la verdad no. Entonces, ¿cómo podría, o sea, cómo puedo yo irme a ese pasado si ya no es relevante, pues, en este momento? Y bueno, así fue como yo llegué, así fue como empecé esa preparación y me di cuenta que podía de alguna manera, si a mí me había ayudado a sanar y a mí me había ayudado a vivir diferente, porque como dices, somos seres en desarrollo y no sanamos en 5 años y no sanamos en 10 porque toda la vida se te están presentando cosas diferentes. Pero si yo me pude ayudar a mí misma, pues puedo acompañar a otros a que también encuentren ese pequeño momento, ¿no? De poder vivirse diferente. No sé tú cómo llegaste a la gestalt. pues ¿Qué bueno, yo pasó ahí? llegué también un poco después de haber probado otra terapia que era también psicoanálisis. A mí, por ejemplo, bueno, yo estuve 8 años, o sea, me la prolongué, pero creo que también, bueno, a lo que voy es que sí me ayudó, aunque quedaron varias cosas inconclusas. Y yo creo que quedaron varias cosas inconclusas en el psicoanálisis justo porque mencionabas algo, a veces no es tan confrontante. Es muy confrontante, pero creo que lo que tiene, por ejemplo, la logoterapia o la gestalt es que la intervención o la participación del terapeuta es más activa. Así es. Justo lo que dice es que desde la terapia gestal, desde mi autenticidad como terapeuta, desde mi escucha empática, desde esta posición aceptante, también yo tengo que, o sea, no soy el monito que se sienta y que se queda así pasmado en el sillón y de vez en cuando hace observaciones. Aquí a lo mejor es esta parte de más diálogo, es dialogal, Así es. ¿no? Y en este diálogo, donde yo a veces voy aventando ciertas cosas y te hago observar ciertas o te confronto con otras cosas, es donde viene esta parte de ya no te hagas pato y de nada más te lo estoy mencionando, ¿no? Pero ya van varias veces que
menciono y le das la vuelta, y no porque lo tengas que tratar, nada más te quiero hacer esta observación, que cada vez que sale este tema te lo pongo, le das la vuelta. Creo que eso es algo que a mí me gustó de la parte de la Gestalt, que además lo que no tiene, por ejemplo, otras terapias es la parte del trabajo con el cuerpo. Eso te iba a preguntar justo. ¿Cómo manejan ustedes esa corporalidad? Porque nosotros también, digo, hacemos referencia, pero no de una manera tan profunda, ¿no? O sea, me refiero, sabemos que de alguna manera todo lo que no hablas, lo que no arreglas, te puede llevar a una sensación corporal incómoda, incluso, me atrevo a decir, hasta enfermedades. Pero esa es mi Sí. creencia, ¿no? Tú, en el caso de la gestal, ¿cómo manejan esa situación corporal? Sí, fíjate que, por ejemplo, creo que todas las terapias, indudablemente, trabajamos con el cuerpo. Unas más que otras, porque también está la parte de de la psicoterapia corporal o otras corrientes. A mí, por ejemplo, fíjate, lo que me gustaba mucho del psicoanálisis es que cuando eres una persona como muy racional, te queda súper bien. Y sí entra la parte de cómo estás somatizando, sí entra la parte de cómo a lo mejor ciertas partes de tu cuerpo se rigidizan, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Pero también desde la Gestalt, justo entendiendo que eres un ser humano y eres un organismo, también se refleja mucho en esto de que las emociones a veces en el proceso de la terapia se quieren manifestar, pero el cuerpo, o sea, la cabeza las está deteniendo, pero el cuerpo las está manifestando de una forma. Sí. Por eso, lo interesante es que en este moverte en varias pistas, a la persona le dices, oye, ¿ya te fijaste? O me llama la atención que cada vez que vienes a la terapia y estás hablando de abandonar, aprietas más tu bolsa, porque luego Uh -huh. llegamos con la mochila o las Sí, bolsas te y estás protegen. así Uh y -huh, te uh -huh. proteges. Entonces, por ejemplo, eso es bien interesante, ¿no? Porque cuando haces esas observaciones, por ejemplo, y me pregunto si en este caso, por un lado dices que quieres dejar esta situación, pero por el otro te estás aferrando a ella, ¿no? Uh Y es -huh. a veces bien interesante porque no te estás dando cuenta, sino hasta que justo le haces esa observación Así es. y es, no me había dado cuenta. Y comienza ese trabajo donde, a ver, ¿por qué no tratas de dejar esa bolsa tantito de lado en la sesión para Uh ver cómo te sientes? O, por ejemplo, otra de las cuestiones que a mí me gusta, hay, digo, en Gestalt se le llama hacer como estos experimentos, ¿no? Esos pequeños experimentos con el cuerpo, donde la persona está hablando quizá de su rigidez, de su necesidad de control, etcétera, y los ves así. Oye, y haces como esta pausa de decir, bueno, oye, ¿te fijas que ahorita estás todo tenso? Cuando hablas de control pones las manos de esta forma. Ah, no me había dado cuenta. A ver, vamos a tratar de abrirlas y simplemente quédate con esa sensación. Y -huh. sigamos platicando y al rato regresas con la parte del cuerpo. Oye, ¿cómo ha sido para ti platicarme de este tema con esta postura, etcétera? Eso es algo que a mí me gustó mucho de la Gestalt, ¿no? Porque justo lo que yo no tuve en los años del psicoanálisis, lo pude complementar con la parte de la Gestalt y ahora estoy más Así consciente es. de lo que es mi cuerpo y que también a veces el cuerpo, cuando uno comienza a ver cómo estoy, qué está diciendo de mí, etcétera, y se complementa mucho. A mí me gustó mucho. Sí, sí, nosotros también usamos esa manera de revisar la corporalidad, porque tienes toda la razón. De repente empiezan a hablar ¿no? Y se tocan la garganta Uh -huh. y no, ellos no están conscientes, pero al hacerles el pequeño reflejo, ahí entran en contacto con ellos mismos y dicen, ay, sí, o cada vez que hablo de este tema me da tos, o cada que
me siento incómoda, aprieto los brazos en lo que estoy diciendo, o cómo empiezan a temblar cuando les da miedo lo que están diciendo. O sea, la verdad sí es muy, a mí me encanta porque siempre he tenido siempre desde que nací, dicen que nací rara, pero siempre he tenido esta capacidad de observar, ¿no? De observar a los seres humanos, de ver estas diferentes formas de cada persona, y entonces el haber estudiado la logoterapia me dio así como dicen, anillo al dedo, así, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo de alguna manera trabajar en algo que disfruto, ¿no? ¿Por qué lo disfruto? Porque sé que desde mi humanidad, desde que lo que yo puedo aportar con mi humanidad, más todas estas enseñanzas, puedo de alguna manera acompañar, ayudar, apoyar, como le quieran llamar, a otras personas que no tienen tal vez todavía esa capacidad, no de conocer a los demás, porque eso no es lo importante, es cómo me conecto conmigo mismo, cómo yo voy manejando mis emociones, cómo yo voy descubriendo mi propio ser, y eso es maravilloso. La verdad es que a mí me ha dejado mucha satisfacción en todas las personas que he ayudado a lo largo ya de, pues, ¿qué? 11 años, ¿no? Y la verdad es que, pues creo que este es uno de los caminos, al igual que el tuyo, la gestal, de poder, pues, aprender a vivir diferente, ¿no? Sí, y es muy bonito cuando ves que las personas, y tú mismo, ¿no? Comienzas a sentirte un poco más integrado Uh-huh. y no es como esta idea de ya soy totalmente diferente, ya soy, y a veces porque yo justo iba huyendo, creo que antes iba huyendo y tratando de racionalizar todo y de justificar. Cuando llegas a esta aproximación es ya no corras, ya no, suma, Así trata es. de sumar, no trates de estar como otra vez atomizando, así, no. La idea es ser algo integrado, ¿no? Uh-huh. Eh, Rogers, bueno, que también es bien importante dentro de la psicología humanista, decía es que los seres humanos somos como plantitas y aunque crezcamos en el sótano, la plantita va buscando el rayo de luz, ¿Por ¿no? dónde? ¿Por dónde? Toda chueca, pero va buscando la luz. Y eso somos los seres humanos, ¿no? Así es, Plantitas que vamos buscando la luz. así es. Pues qué interesante, Mario. La verdad es que es, pues estas dos aproximaciones, o sea, me parece que son fantásticas, y yo lo que propongo a la gente que nos ve, además de que nos compartan, es que sí, de alguna manera todas las terapias que existen, incluso mucha gente ahora utiliza coaches, muchas cosas que hay, ángeles, etcétera, ¿no? Todo lo que hay para ayudar suma, no importa. Y cada quien elige lo que le siente bien. Entonces, si las personas que nos están escuchando creen que estas aproximaciones les pudieran ayudar a vivir diferentes, si ya han vivido otros procesos y no les suenan, no hay algo que necesitan, algo más, pues a lo mejor podrían probar alguna de estas dos aproximaciones, ya sea conmigo, para poder descubrir si esto es lo que les faltaría, ¿no? Para poder desatornillar al final algo que por años ha estado ahí atorado. No lo sé. ¿Tú qué propones? Sí, que se den la oportunidad. Yo diría efectivamente que también revisen, que siempre hay algo, esa vocecita que nos está diciendo, no, algo todavía me falta, algo todavía me falta. Uh-huh. Primero que no se caigan en el desánimo. Obviamente está la desesperación, pero siempre tratar de pensar que hay posibilidades de cambio, hay posibilidades de transformación y hay posibilidades más propositivas, ¿no? Así Siempre es es. posible. Y con eso yo me Bueno, quedaría. pues bueno, Mario, muchas gracias. Me gustó mucho aprender más de ti, de tu voz, de la gestal, porque muchas veces solamente lo escuchamos, ¿no? Y dices logoterapia, gestal, Ajá. psicoanálisis, ¿no? Y realmente nunca nos enfocamos
poder conocer un poquito más. Me dio mucho gusto poder aprender de ti, de tu gestal. Espero que hayas aprendido un poquito más de mí, Sí, de la logoterapia. Y bueno, pues nos vemos en cualquier otro momento, en otra cápsula. Y de verdad envíenos si quieren hablar de algún tema en particular, algo que se les atraviese en la cabeza y nosotros con mucho gusto lo podemos investigar y aquí se los proponemos. Y sí. bueno, pues que pasen un buen fin de semana y nos vemos en otra cápsula. Bye. Bye.